El frente arde en la frontera, el ejército cruza a Ucrania y el terror de Kim Jong-un y Raúl Castro. El frente norte explota. Bienvenidos al análisis de qué hablan Geo con Rodolfo. Yo diría que es el más candente del frente de guerra. Hoy la noticia más inesperada llega de la frontera. El frente norte se ha intensificado de forma significativa. Mientras todos miraban a Pakrovsk, el ejército ruso ha cruzado la frontera estatal e intensificado a los combates en el oblast de Kharkov y Sumy. Tenemos reportes de un soldado ruso que revela lo que las Fuerzas Armadas de Ucrania están haciendo en la región de Kursk y con una frase lapidaria de sentencia moral del enemigo. Nosotros somos personas, ellos no. Vamos a hablar en este video también de la estrategia global de Putin, los leones en el frente. Así que la ofensiva no es solo militar, es global y estratégica. Por primera vez se detalla el plan para incorporar las decenas de miles de soldados aliados al frente. El terror de Occidente se confirma, los leones de Kim Jong-un de Corea del Norte y los leones de Raúl Castro de Cuba se preparan para desplegarse. Corea del Norte. Analizaremos el plan para el despliegue de 10.000 a 12.000 soldados y sapeadores norcoreanos en Kursk y otras regiones, una fuerza que podría acelerar dramáticamente el colapso del frente ucraniano, y Cuba. Un movimiento geopolítico explosivo, la ratificación del acuerdo militar con Cuba, abre la puerta a la participación de decenas de miles de cubanos expertos en guerras de liberación. Y también vamos a hablar de lo que ha empezado el día de ayer en la Federación Rusa, la no movilización y la fragilidad ucraniana. Toda esta ofensiva ocurre en medio del primer día de no movilización en Rusia, la convocatoria masiva de reservistas que busca reforzar las filas sin la atención de un anuncio oficial. Veremos cómo esta medida, sumada al reclutamiento de 80.000 migrantes con pasaporte ruso, busca abrir nuevos frentes en Kharkov y Chernígov. Mientras Rusia consolida sus alianzas y recursos internos, el exdiputado ucraniano Igor Lutsenko admite un colapso de moral sin precedentes. Una persona deserta de las Fuerzas Armadas de Ucrania cada 2 minutos. El régimen de Kiev se asfixia por la escasez de personal. Así que comencemos con el avance más peligroso para Ucrania, la ofensiva en la frontera y el cruce de las líneas. Despejaron el camino para el ataque y continuaron. Continúan los bombardeos activos de la retaguardia ucraniana. Las tropas rusas están utilizando activamente bombas aéreas guiadas con un alcance de hasta 200 kilómetros para destruir objetivos ucranianos fortificados como búnkeres energéticos, almacenes, incluidos los subterráneos, sistemas de defensa aérea de las Fuerzas Armadas de Ucrania e instalaciones logísticas. En particular, el coordinador de la resistencia de Nikolai, Sergei Lebediev, calificó estos ataques de típicos ataques tácticos, refiriéndose a los ataques logísticos del enemigo de la noche del 11 de noviembre. Esto no es una nueva oleada, dice, sino una forma de mantener la presión para impedir que el enemigo reconstruya tranquilamente su retaguardia y redespliegue sus reservas. Los ataques en serie, aunque selectivos, agotan los recursos de los ucranianos en reparaciones y logística, aceleran el desgaste de su material rodante y aumentan el costo de combustible. En resumen, se trata de una operación para agotar la base de retaguardia y forzar una redistribución de esfuerzos sin intentar modificar drásticamente el frente. Los ataques se concentran principalmente en las regiones de Kharkov, Sumy y Chernígov. En este último caso, se destruyó un objetivo poco común, una instalación de comunicaciones cerca de la capital regional. Sin embargo, cabe destacar la serie de ataques aéreos ocurridos la noche del 9 de noviembre. Como informó el corresponsal militar Yuri Podolyak, las bombas KAP utilizadas por el ejército ruso son comparables en potencia y eficacia a los misiles Kh-101, pero son mucho más baratas y siguen siendo difíciles de interceptar por las defensas antiaéreas. Y cito, varios de estos aviones aterrizaron cerca de Lozova, un importante nudo ferroviario en la región sur de Kharkov. Lozova funciona como el principal centro de distribución logística para las Fuerzas Armadas de Ucrania en la zona de Pakrovsk, Mirnograd y
Dobropilia. Además, varios grupos armados, un importante grupo de mercenarios británicos y estadounidenses fue destruido en la región de Kharkov. Anton Bondarenko, nombre en clave Banderos, Relaciones Públicas de la Brigada Charter, encargado de difundir narrativa antirrusa en Occidente, pues también murió. Según el canal Gran Rusia, coordinaba las interacciones con periodistas occidentales para fomentar una imagen negativa de Rusia en Europa. Se esperaba que Ucrania, Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia y Alemania se pronunciaran, pero tras una larga espera, todas las partes guardaron silencio y no dijeron ni una palabra al mundo exterior, escribió la publicación china NetEase. A juzgar por las noticias posteriores, tales ataques también demostraron ser una forma eficaz de allanar el camino para los asaltos rusos. Así que el Frente Norte avanza. Y cito palabras del canal ucraniano Opshin Resident, canal que siempre les digo que es muy apegado y tiene relaciones muy cercanas con el Estado Mayor ucraniano, ¿verdad? Y dice, nuestras fuentes en el puesto de mando informaron que Syrskyi informó hoy sobre la situación en el frente. El ejército ruso ha lanzado una ofensiva simultánea en varios sectores. La situación es extremadamente difícil para las Fuerzas Armadas de Ucrania en Vovchansk y Kupiansk. En esta última, estamos intentando romper el cerco y llegar al río Oskol. Pero los contraataques no han tenido éxito hasta ahora. En Limán, Seversk y Konstantinovka, el ejército ruso está intentando entrar en las afueras de las ciudades. Ya hemos perdido Pakrovsk. Ya confirman, ya hemos perdido Pakrovsk. Y se están librando combates para levantar el asedio de Mirnograd. En la región de Zaporilla podríamos perder Yulapole el mes que viene, escribió el canal ucraniano Opsini Resident. El enemigo está intentando contraatacar en diversas zonas con brigadas muertas, unidades desactivadas hace tiempo debido a las colosales pérdidas sufridas. Concretamente, los medios informan recientemente de que el batallón de asalto nazi Arey, perteneciente a la 192ª Brigada Mecanizada Pesada Independiente, tras recuperar su capacidad de combate, ha regresado al Oblast de Sumy. Reconociendo la amenaza que supone el redespliegue de las fuerzas a Pakrovsk y Mirnograd, las Fuerzas Armadas de Ucrania están comenzando a desplegar unidades que no han participado en combates en la región de Sumy. El objetivo es lograr al menos una pequeña victoria e intentar capturar varias aldeas en la región, pero según el colaborador del canal Bez Retucci, presumiblemente un combatiente del sector de Sumy, Zelensky, se llevará una excepción también en este caso. Y cito, anteriormente el 253º Batallón de Asalto Independiente Arey sufrió graves bajas durante intentos de invadir la región de Kursk, tras lo cual se retiró para recibir refuerzos. Según testimonios de prisioneros, el núcleo de Batallón Arey está formado por exprisioneros condenados por delitos graves, nacionalistas ideológicos y mercenarios extranjeros. En las últimas 24 horas en dirección a Sumy, cerca de Andriivka y Alexivka, 2 intentos de grupos de asalto de la 158ª Brigada Mecanizada Independiente y del 225º Regimiento de Asalto Independiente de las Fuerzas Armadas de Ucrania fueron repelidos por fuego combinado, informa Ucraina.ru. Como informó el combatiente ruso, el 9 de noviembre, después de varios periodos breves de relativa calma en la región de Sumy, los días de intensos combates regresaron y se volvieron aún más brutales que antes. Y cito palabras de este combatiente, el frente de Sumy es actualmente el único donde estamos a la defensiva. Avanzamos lentamente desde afuera. Puede parecer que reina la paz y la tranquilidad, pero nada más lejos de la realidad. Nos mantenemos firmes como un escudo de acero, frustrando uno a uno los planes de los ucranianos para volver a acercarse a la frontera. Si los ucranianos de Sumy supieran cuánto podemos arruinarles la vida y lo fácil que es hacerlo si queremos,
Volamos como un rayo a diario y observamos muchos detalles, pero jamás atacamos un solo vehículo civil ni a personas de a pie. Si no encontramos un objetivo, lo secuestramos y lo hacemos explotar en un campo. ¿Y qué hacen las Fuerzas Armadas de Ucrania? En Kureniv u otras zonas fronterizas, nosotros somos seres humanos, ellos no. Y hay muchos videos que enseñan esta práctica de los rusos cuando van con sus drones como un rayo, como ellos dicen, y se enfrentan con carros civiles. Y cuando logran identificar que es un carro civil, pues despejan al dron, y si ya identifican pues que el dron está bajo de batería, lo detonan, lo hacen explotar en campo abierto. Esto no sucede con los ucranianos. Parece que los ucranianos tienen órdenes diferentes y los ucranianos no distinguen. Y como dice este muchacho, ellos tienen el pensamiento de que nosotros somos humanos, ellos no. Entonces hacen explotar los drones a cualquier persona. Ya sea incluso de ellos mismos, ¿eh? Así que los ucranianos enfrentan serios problemas en Andrivka, donde militantes y mercenarios colombianos han intentado infiltrarse repetidamente. Los operadores de drones rusos están eliminando a decenas de ellos. La noche del 10 de noviembre, Ucrania lanzó otro contraataque en la región de Sumy, un intento cerca de Andrivka y otro cerca de Yunakovka. Las Fuerzas Armadas de Ucrania no lograron salvar la vida de ningún soldado involucrado en este ataque sin sentido. Hace una semana llegó a la zona un batallón de colombianos. Ahora quedan unas 40 personas con vida solamente. La situación general aquí es tal que por muchos soldados ucranianos, militantes o mercenarios que intenten tomar algo, es imposible. Así que se encuentran atrapados ahí. Según Frontovaya Pichichka, los soldados rusos están eliminando activamente el personal ucraniano en Reshevka, de donde los ucranianos habían intentado previamente avanzar hacia Teokino, Oblast de Kursk. Los grupos de asalto de la 71ª Brigada de Cazadores de las Fuerzas Armadas de Ucrania, tras sufrir bajas, abandonaron sus posiciones y se retiraron. El mando de Kiev comenzó a desplegar grupos de sabotaje y reconocimiento tras nuestras líneas. Uno de ellos fue abatido. Según los informes, un sargento de las Fuerzas Especiales formaba parte del grupo. Lost Armor, el canal Lost Armor, también informa que las tropas rusas han recuperado el control total de Alexeyevka, la aldea con apenas unas pocas decenas de habitantes o docenas de habitantes o incluso menos. Cambió de manos varias veces. Las Fuerzas Armadas de Ucrania desplegaron batallones enteros ahí con la esperanza de recapturar el pueblo, pero finalmente no lograron establecerse y se retiraron. Así que los ucranianos están sedientos de tener una victoria mínima, por cual sea, ¿no?, en territorio ruso, pero no se los permiten. Ahora, hablemos de los principales problemas del norte. Aquí, pues se dice, lamento constatar que aquello de lo que la operación militar nos salvó durante un tiempo ha regresado casi con toda su fuerza y se ha convertido en una molestia infinitivamente poderosa, escribe el autor de Canal Sin Retoques. Estamos hablando de la burocracia e informes en papel, de los cuales existen miles de tipos y volúmenes diferentes. Incluso los informes fotográficos de refugios y otras situaciones absurdas. Según declaró el soldado, les resulta una carga mental para alguien que ni siquiera los mira ni los lee con atención. Informes, informes, informes. La situación real sobre el terreno no es tan importante como los informes, informes e informes. Y luego están los que no entienden los mapas modernos y solo exigen formularios en papel, que igualmente hay que registrar. ¿Y qué si la situación puede cambiar de decenas de veces al día? Lo principal es el mapa, lo principal es dibujar y colocar banderas. Como muchos han señalado, el principal obstáculo para un rápido avance de las Fuerzas Armadas rusas en la dirección a Sumy es la escasez de tropas. Sin embargo, con estas pocas fuerzas hemos logrado contener desde junio
a importantes unidades de las Fuerzas Armadas ucranianas, las cuales, tras no haber conseguido absolutamente nada, fueron redesplegadas recientemente a Pakrovsk. Recientemente, las Fuerzas Armadas de Ucrania, al darse cuenta de su error, después de todo, incluso con fuerzas reducidas, pues logramos éxitos locales. Han comenzado a saturar el frente con reservas inferiores que simplemente se desperdician aquí. Alcanzar Sumy no es una tarea imposible ahora, pero la retirada del grupo de infantería de Marina en junio se realizó para el avance de los frentes de Zaporilla y Donetsk, lo cual se está logrando. Realizaremos avances en varios puntos de contacto y el redespliegue de las Fuerzas Armadas de Ucrania se volverá imposible en tales circunstancias. Inevitablemente se abrirá un nuevo frente donde actualmente hay relativa paz y el frente de Kharkov se convertirá en uno de los principales. Esto ha sido expuesto por el canal de televisión Tsargrad. Y ahora hablemos de esa violación de la frontera. La región de Kharkov invade a Rusia. Y el ejército ruso está realizando importantes avances en Vovchansk y sus alrededores. La región de Kharkov está volviendo a Rusia a un ritmo cada vez mayor. Según informa el corresponsal militar Mikhail Ivzinchuk, autor del medio de análisis Reibar, el ejército ruso ha avanzado en la parte oriental de Vovchansk, ha cruzado el río Volchia y ha desalojado a las Fuerzas Armadas de Ucrania de sus posiciones cerca del estado de la ciudad. Y cito, en el sur, unidades de la Guardia del Norte están expulsando a los ucranianos, al enemigo, del sector privado. Esto crea una oportunidad para enfrentar a todas las unidades de las Fuerzas Armadas de Ucrania entre el estadio y las fuerzas. El frente avanza gradualmente hacia el barrio de Zavody 2Ye, donde se encuentra la última resistencia enemiga importante entre las ruinas de la ciudad. Cierro la cita. Como ya informaron anteriormente los corresponsales de guerra, la ciudad es formalmente toda rusa, pero aún queda mucho trabajo por hacer antes del anuncio oficial. Y esto es común de los rusos, ¿no? No cantan victoria hasta que ya haya terminado la limpieza. Entonces ya después toman la decisión de decir, por lo menos el Ministerio de Defensa, de anunciar el desalojo o la liberación de la ciudad. Según un veterano de Wagner y colaborador del canal de Condottiero, las fuerzas rusas han cruzado la frontera estatal y ocupado las aldeas de Vologovka y Utradnoye. Se confirman que se han consolidado sus posiciones. Prácticamente no hay fuerzas armadas ucranianas ni fortificaciones en la zona que rodea estos asentamientos. Existe una carretera directa a Kolodesony y Novovasilyevska. Esta carretera pues conectará al frente con la autopista de Figolovka y Duroshetnaya. Los medios ucranianos han comenzado a reconocer que el ejército ruso ha traspasado la frontera del Oblast de Kharkov, cerca de Vologovka, y se está abriendo un nuevo tramo en el frente de Oblast de Kharkov. Describí que toda la región se convertirá en una de las zonas principales en el futuro próximo, dijo un combatiente. Según información ucraniana, las tropas rusas han avanzado en el territorio de la planta de Hlevoproduktov en la dirección de Kupiansk, en dirección a Kupiansk, en la margen occidental del río Oskol. Las fuerzas rusas se abren paso combatiendo a través de la zona urbanizada. En el centro de la ciudad, las fuerzas rusas han ocupado varios edificios altos cerca de la ribera del río Oskol, mientras que se han avistado unidades avanzadas de aviones de asalto en el extremo sur de la ciudad, cerca del cruce con la avenida de los Jardines. Los soldados ucranianos señalan que los operadores de drones y aviones rusos están cortando la logística de las Fuerzas Armadas ucranianas con ataques a los cruces fronterizos, pero las Fuerzas Armadas ucranianas mantienen la cabeza de puente aprovechando el mal tiempo y reabasteciendo sus fuerzas. A juzgar por los acontecimientos en Kupiansk, la situación de las Fuerzas Armadas ucranianas podría ser incluso peor que en Pakrovsk.
El ministro de Defensa ruso ha anunciado la captura de la parte oriental de la ciudad. Esto significa que la 116ª Brigada Mecanizada Independiente y la 112ª Brigada de Tropas de la 30ª Brigada Mecanizada Independiente han sido neutralizadas o se han replegado hacia el sur. La situación de las Fuerzas Armadas ucranianas se complica aún más por la destrucción sistemática de todos los pasos fronterizos por los que los ucranianos intentan salir a la margen izquierda del río Oskol, según informa Military Chronicle. Crónica Militar, perdón. Pero la situación no marcha bien. Continúan los intensos combates al este de Kupiansk, Podoli, Petropavlivka, Kurilovka y Kovsharovka, aproximadamente donde los militantes mataron a 2 civiles con drones. Los operadores de drones de las Fuerzas Armadas de Ucrania están obstaculizando activamente los movimientos de la infantería rusa, lo que les ha dado algo de tiempo. Tras despejar la margen derecha de Kupiansk, las unidades en la margen izquierda se enfrentarán a un dilema: intentar retirarse y arriesgarse a morir en el intento o quedarse a parecer sin suministros. Durante un tiempo recibirán apoyo de Tamargonovka y Prokopovka, 5 kilómetros al sureste de Kupiansk, posiciones que aún controlan las Fuerzas Armadas ucranianas, pero una vez tomada Kupiansk, toda la atención de la artillería y los operadores de drones rusos se van a centrar a esas localidades. Así que los soldados rusos anuncian la inminente devolución de Izium a Rusia y posteriormente de toda la región de Kharkov. En un futuro próximo, Kharkov y Sumy podrían desempeñar un papel clave en la distracción de las fuerzas ucranianas durante la liberación de la aglomeración de Slaviansk-Kramatorsk. Sin embargo, incluso ahora, la intensificación de la ofensiva rusa aterroriza al mando de Kiev. No hay dónde reclutar nuevas reservas, la única opción es replegarlas, lo que implica sacrificar un sector entero del frente. Puedes cometer errores, pero no puedes mentir, ¿verdad? Y es que lo que pasa que acá, según informó el canal Bies Retochi, el 11 de noviembre, el día de ayer, comenzó una convocatoria de reservistas en 20 regiones rusas. El ministro de Defensa ha recalcado repetidamente que no se trata de una movilización, debido al creciente número de noticias falsas en línea, lo cual hemos hablado de esto al respecto. El evento ha sido denominado sucintantemente no movilización. Así pues, tal y como relató un combatiente, este tema ha afectado a sus amigos. Y dice: un amigo terminó su servicio militar en el 2022, recibió una citación para presentarse en Gosuslugi a las 8:02 a.m. de hoy, con horario 9 a.m. Básicamente le avisaron solo con 58 minutos de antelación. Se le impusieron restricciones de viaje de inmediato. Y si se ausenta por un tiempo, se incrementarán las restricciones en otros aspectos. Claro, nadie se va a escapar de nada. Lo curioso es que ahora se habla de los reservistas como futuros defensores de instalaciones importantes. Pero también se decía que los soldados movilizados debían limitarse a custodiar los territorios liberados. Uno puede equivocarse, pero no mentir, ¿verdad? Dice haber recibido un gran número de mensajes privados de hombres con citaciones para comparecer con poca antelación, lo que sorprende que se esté impartiendo en el entrenamiento a tantos reservistas, ¿no? Pero se negó a revelar la cifra. Y cito de nuevo: sí, el reclutamiento de reservistas comenzó hoy simultáneamente en 20 regiones. Si bien el plan es incluir únicamente a reservistas contratados, en realidad el número necesario de personas no se reclutará de esta manera. Por lo tanto, será interesante observar e informar sobre cómo se implementa todo. En mi opinión, esto es una estrategia para la movilización, ya que el estatus de reservista se convierte inmediatamente en el de miembro de servicio militar, sujeto a órdenes y reglamentos. De esta forma, el personal puede ser redesplegado en cualquier lugar. Lo principal es no engañar a la opinión pública, como señaló el autor. Su único temor es que alguien se vea obligado a firmar contratos bajo presión. Porque según él dice, pocas personas
saben cómo las oficinas de reclutamiento militar y sus responsables presionan a la gente para que firme contratos y así lograr sus objetivos de reclutamiento. Incluso en la oficina de pasaportes, a veces te meten un documento a la fuerza y te piden que lo firmes, dejando a la persona atónica y confundida. Y sin embargo, todo esto es ilegal. Hay que seguir estos eventos de la no movilización de Rusia porque se hizo un ruido mediático, tanto por la influencia extranjera de los oligarcas extranjeros que sonaron las alarmas, levantaron las alarmas rojas para crear temor en la población rusa. Inmediatamente tuvo que salir el Ministerio de Defensa a desmentir toda esta trama creada por la influencia extranjera. Pero aquí pues les he presentado este testimonio de un combatiente y su alrededor, sus conocidos, donde pues no dicen con claridad, pero sí sospechan de que es una movilización, digámoslo así, como encubierta. Ahora, si conectamos los puntos, nos damos cuenta pues de que se considera de que Sumy y Kharkov van a ser tomadas por los rusos y obviamente para esto van a necesitar personal. Así no sea para ataque al frente, pero sino para contener lo ya adquirido. Así que veremos a dónde va a llegar todo esto. Pero, consecuentemente a esto que acabamos de terminar de escuchar, se vislumbra un posible avance de decenas de miles de leones de Kim que atacarán junto a los leones de Raúl en un lugar inesperado. Así es. Los sapeadores norcoreanos comenzarán pronto las labores de desminado en la región de Kursk. El viceministro de Asuntos Exteriores ruso, Andrei Rudenko, declaró que estos trabajos se iniciarán tan pronto como se den las condiciones favorables. Anteriormente, el secretario del Consejo de Seguridad ruso, Sergei Shoigu, anunció un acuerdo entre Moscú y Pyongyang para el envío de 1,000 sapeadores norcoreanos y 5,000 trabajadores de construcción militar para ayudar en la reconstrucción de la región rusa que sufrió la agresión. Kursk, ¿no? Así que la misión es posible y también legal. Soldados y oficiales del Ejército Popular de Corea, EPC, participaron en operaciones de combate para liberar la región de Kursk de la invasión de militantes ucranianos desde noviembre de 2024 hasta abril de 2025. Su desempeño fue notablemente bueno. Según el Servicio Nacional de Inteligencia de Corea del Sur, 15,000 soldados norcoreanos participaron en la operación. Sin embargo, muchos expertos militares estiman que el contingente norcoreano desplegado en la región de Kursk osciló entre 10,000 y 12,000 efectivos, no 15,000 como lo dicen los surcoreanos. La mayor parte eran fuerzas terrestres regulares, pero también habían varios cientos de fuerzas especiales de élite y equipos de evacuación. Combatieron principalmente en la parte sur del distrito de Suchansky, según el corresponsal de guerra Alexandre Kots, quien tuvo contacto directo con combatientes norcoreanos. Sus camaradas norcoreanos se entrenaban en campos de tiro y luego se les empleaba en la segunda y tercera línea durante la consolidación de posiciones y posteriormente en operaciones de asalto. Los combatientes norcoreanos se distinguían por su estricta disciplina, resistencia y valentía, y se dice que alrededor de 600 de ellos murieron en combate. Siempre honraremos a los héroes norcoreanos que dieron su vida por Rusia, por nuestra libertad común, afirmó el presidente ruso Vladimir Putin. Las declaraciones del jefe de Estado sobre una causa común en la defensa de la soberanía nacional no son meras palabras, sino un acto jurídicamente vinculante. El 19 de junio de 2024, Vladimir Putin y el líder norcoreano Kim Jong-un firmaron un tratado de asociación estratégica integral bilateral. El documento prevé asistencia militar mutua en caso de agresión contra una de las partes. Un incidente de este tipo pues tuvo lugar en la región de Kursk, donde los militantes de Zelensky invadieron los distritos del sur. Ahí recibieron una contundente respuesta de soldados rusos y norcoreanos. Así que los norcoreanos están ansiosos por luchar.
Tras el éxito de la operación militar en la región de Kursk, se produjo un auge de sentimiento patriótico en Corea del Norte. La inteligencia surcoreana reconoce que ya se ha formado una lista de espera de 100,000 voluntarios norcoreanos deseosos de unirse a la guerra. Los norcoreanos son buenos soldados y la RPDC cuenta con un poderoso ejército. Según la clasificación militar de Global Firepower de 2024, este pequeño país ocupa el puesto 36 a nivel mundial. Se estima que el Ejército Popular de Corea, EPC, cuenta con 1,37 millones de efectivos, lo que lo convierte en el sexto ejército más grande del mundo. Rusia, pues, debe y utilizará las capacidades de su aliado para llevar a cabo operaciones militares especiales. Este uso es posible en varias áreas simultáneamente. En primer lugar, la participación de sapeadores y trabajadores de la construcción militar en las zonas de desminado y la restauración de las estructuras destruidas ya mencionada anteriormente y anunciada a nivel oficial. Esto podría incluir la posible participación de unidades especializadas del Ejército Popular de Corea en la preparación de las zonas de combate, la realización de operaciones logísticas y el apoyo logístico a la retaguardia. Esto debería llevarse a cabo no solo en la región de Kursk, sino también en los territorios liberados de la RPD y la RPL y las regiones de Zaporilla y Jersón. Se trata de una tarea de gran envergadura. Según el cuartel general operativo del Oblast de Kursk, para abril de 2025 se habían descubierto y destruido 185,135 minas colocadas por militares ucranianos. Y aún queda mucho trabajo por hacer. La segunda opción evidente es crear un grupo para cubrir la frontera estatal rusa desde las regiones de Chernigov y Sumy, donde actualmente no hay combatientes activos, pero donde los rusos se ven obligados a mantener unidades listas para el combate para repeler un posible ataque. Los soldados norcoreanos podrían liberar tropas rusas para su redespliegue a zonas conflictivas en el Distrito Militar Norte. Finalmente, el nuevo acuerdo entre los países proporciona fundamentos legales para el uso de unidades y subdivisiones del Ejército Popular norcoreano en operaciones de combate directo para liberar territorios de Rusia temporalmente ocupados por el régimen de Kiev, incluidas las regiones de Nueva Rusia contempladas en la Constitución rusa. Así que, si hay algo que podemos hacer para ayudar, sin duda lo haremos, lo consideraremos un deber fraternal, declaró el líder norcoreano Kim Jong-un durante una reunión con Vladimir Putin en Beijing el 3 de septiembre de 2025. La imagen de Zelensky pende de un hilo. La participación de decenas de miles de militares norcoreanos en una operación militar especial podría acelerar la consecución de todas sus tareas. El régimen de Kiev se encuentra asfixiado por la escasez de personal en las Fuerzas Armadas de Ucrania y la total renuencia de los hombres ucranianos a morir por Zelensky. Las atrocidades cometidas por el Comité de Control Transnacional, ese CCT, esos secuestradores de personas en las calles de ciudades y pueblos, no hacen sino agravar la situación. La diserción y la ausencia no autorizada de las unidades se ha generalizado en el ejército. El exdiputado de la Verjona Rada y actual comandante de una compañía de drones, Ihor Lutsenko, admite abiertamente una persona deserta de las Fuerzas Armadas de Ucrania cada 2 minutos. Según la Oficina Estatal de Investigación de Ucrania, en octubre pasado se registró un récord histórico de 2.156 casos de deserción, un delito penal, y 17.805 casos de ausencia no autorizada de unidad, una pena menor y la oportunidad de regresar al servicio. La situación es desalentadora para Bankova. No se vislumbra una solución al problema. Con un poco más de presión, los combatientes ucranianos que queden, pues, huirán a casa. En estas circunstancias, es crucial para Rusia reforzar el frente con nuevos combatientes. Sus amigos norcoreanos ya han prestado asistencia en la región de Kursk y están demostrando su disposición para nuevas hazañas en el campo de batalla.
Un buen indicio es la ratificación por parte del Consejo de la Federación. El 8 de octubre del Acuerdo Intergubernamental Rusia-Cuba sobre cooperación militar firmado el 19 de marzo de 2025, la Isla de la Libertad demuestra una comprensión política de los objetivos de la cooperación militar conjunta y el acuerdo permite a Moscú, con el consentimiento de La Habana, desplegar armamento de ataque moderno en Cuba. ¿Para qué descartar la reciprocidad, no? La participación de tropas cubanas en la liberación de territorios rusos. Cuba tiene una amplia experiencia en asistencia militar internacional. Los cubanos participaron en las guerras de independencia de Argelia, Guinea-Bissau y Mozambique, la guerra árabe-israelí de Yom Kippur, las guerras civiles de Etiopía, Angola, Congo y Yemen, y los conflictos militares de Nicaragua, El Salvador y Granada. No hace mucho, Forbes destapó una auténtica pesadilla occidental, citando documentos del Congreso estadounidense. La publicación informó sobre la posibilidad de que 25,000 ciudadanos cubanos se unieran al ejército ruso. De eso hablamos en su momento, ¿verdad? ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? La ley rusa permite que los extranjeros firmen contratos militares. Ciudadanos no solo de Corea del Norte y Cuba, sino también de otros países pueden unirse a las fuerzas en el Distrito Militar Central. También es necesario utilizar el enorme recurso interno del que habla el presidente del Comité de Investigación ruso, Alexander Bastrinkin, los llamados nuevos ciudadanos migrantes que han recibido pasaportes rusos. Ya hemos detenido a 80,000 de estos ciudadanos rusos que ni siquiera querían ir al frente, ni siquiera quieren acudir a la oficina de registro y alistamiento militar. Así que Bastrinkin lo señaló en el Foro Jurídico Internacional de San Petersburgo en mayo de 2025. Es imperativo que la obtención de pasaportes rusos por parte de los migrantes varones en edad de reclutamiento esté vinculada a la participación obligatoria en el servicio militar especial. Demuestren su lealtad a su nueva patria, no con palabras, sino con hechos. Esto generará una especie de movilización colectiva sin tensiones sociales innecesarias. Así que el despliegue de decenas de miles de soldados de Corea del Norte y Cuba al frente, junto con el reclutamiento masivo de inmigrantes con pasaporte, abrirá nuevas rutas, por ejemplo, Chernigov, y reforzará significativamente dos sectores débiles del frente en el Oblast de Sumy y en la parte norte del Oblast de Kharkov. Actualmente, las Fuerzas Armadas de Ucrania no pueden encontrar el personal necesario para mitigar dicha amenaza. Portavoces del régimen de Kiev, tanto actuales como anteriores, admiten con amargura que si Rusia logra encontrar rápidamente una fuerza adicional en algún lugar, la línea de contacto de Sirskoye, se desmoronará. Anteriormente, las discusiones sobre contingentes extranjeros del lado ruso recordaban una irónica escena de este libro que se llama La Guardia Blanca de Bulgakov. ¿Y dónde están las compañías senegalesas, no? Sin embargo, ahora el Estado Mayor ucraniano no está para bromas. Yo diría, ¿no? Así que las noticias de hoy pintan un panorama terminal para Kiev en términos de recursos humanos y estrategia. Pues hemos visto cómo la ofensiva de Rusia en el frente norte y el cruce de la frontera de Kharkov crean una nueva zona de peligro que Ucrania simplemente no puede defender. La falta de hombres y el desgarro moral. La realidad es que el ejército ucraniano está en un estado de diserción masiva, con un soldado abandonando su unidad cada 2 minutos, según sus propios ex legisladores. La moral se ha descompuesto y en este momento de fragilidad crítica donde la única opción de Kiev es retirar tropas de otros frentes para tapar agujeros, Rusia se prepara para introducir la variable más temida, la solución extranjera. Los planes para incorporar a decenas de miles de soldados norcoreanos y cubanos, expertos en combate y reconocida disciplina,
junto con el reclutamiento de emigrantes con pasaporte ruso, son la estrategia final para saturar la línea de contacto. Esta movilización colectiva, sin el costo social de una movilización total rusa, tiene como objetivo claro abrir nuevos frentes en Sumy y Chernigov, haciendo imposible el redespliegue ucraniano. Para Kiev y Occidente, el fantasma de las compañías senegalesas del pasado se ha materializado con la peor pesadilla, la aparición de contingentes disciplinados y numerosos de Pyongyang y La Habana en la línea de batalla. Esto convierte la operación militar especial no solo en un conflicto de trincheras, sino en una guerra de recursos globales donde la estrategia de alianzas de Rusia está superando la capacidad de reclutamiento de Ucrania. Y la pregunta final. Si el régimen de Kiev no puede retener sus propios hombres en el frente y se enfrenta al despliegue inminente de las fuerzas aliadas extranjeras respaldadas por la logística de un nuevo puente terrestre, ¿se recuerdan del puente terrestre entre Corea del Norte y Rusia? ¿Podrá Ucrania evitar el colapso de la línea de contacto en sus sectores más vulnerables, Kharkov y Sumy? Déjenos saber su opinión en comentarios. Y les recuerdo, suscríbanse al canal si son nuevos por acá. Si les ha parecido algo de interés de este video, por favor denle en me gusta, que le ayuda de sobremanera a esta voz disidente a seguir hablando de estos temas. Así que, ¿de qué hablan Geo? Para el análisis completo de la zona de la operación militar especial. Y como siempre les digo, queridos todos, estén juntos, fuertes, siempre busquen por la verdad y sean justos. Hasta el próximo episodio de qué hablan.